¿Cómo están ustedes? Perdón, perdón. Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión con el tema de participación. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal, ahora con el tema de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Este es un programa que se grabó en el mes de febrero. Si hubo algún cambio a las disposiciones entre el 15 de febrero y la fecha en que se está transmitiendo, pues en todo caso haremos los comentarios o las precisiones correspondientes al pie de su pantalla. Vamos a tener como siempre, independientemente de que es un programa grabado, vamos a tener como siempre 2 suscripciones gratuitas semestrales digitales a la revista Consultorio Fiscal que edita nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. Para ganar una de estas suscripciones usted tiene que estar atento al contenido de este programa porque en el transcurso del mismo haremos una pregunta y si usted responde correctamente comunicándose a los medios de contacto que aparecen al pie de su pantalla, entonces pues va a obtener una de estas 2 suscripciones digitales semestrales a la revista Consultorio Fiscal. Entonces, manténgase atentos para que puedan responder correctamente a nuestra pregunta del día de hoy. Y como siempre, pues tenemos pues invitados de primer nivel. En esta ocasión, pues no es la excepción. Y les damos la bienvenida a este espacio que es su casa y que ya han estado aquí con nosotros y que les agradecemos nuevamente por estar en este espacio. Le damos la bienvenida al licenciado en Contaduría certificado Luis Fernando Poblano Reyes. Luis Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Susi. Gracias por la invitación. Él es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, catedrático de la misma en las áreas de fiscal, auditoría y también es conferencista a nivel nacional de temas de fiscal, de auditoría y además de seguridad social. Entonces es experto en diversos temas, por lo cual agradecemos pues nuevamente su presencia, además de que es socio director de Poblano Reyes y compañía. Gracias por estar aquí nuevamente. Un gusto estar aquí. Y también está con nosotros el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Miguel Ángel Suárez Amador. Miguel Ángel, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, maestra. Él es catedrático de nuestra facultad en el área fiscal, es presidente de la Academia de Fiscal, de los profesores de la licenciatura en el área fiscal. También es coordinador de una de las secciones de nuestra revista, Consultorio Fiscal, y pues ejerce su profesión también en forma independiente como socio en distintas sociedades civiles. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Pues si les parece, vamos a iniciar con el tema de la PTU, que estábamos hablando antes de entrar al aire y así como un tema muy dominado, y ya cuando empezamos a meternos en algunos temas que no son tan comunes, pues ya empezamos a tener diferencias de interpretación. Pero bueno, entonces lo que les preguntaría primero que nada es,
Dice participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Qué debemos entender por empresa para efectos del reparto de utilidades? Porque tenemos conceptos de empresa para efectos fiscales y la pregunta es, ¿sería el mismo concepto o qué pasaría en ese caso, Miguel Ángel? No, no es el mismo concepto. Ocurre algo muy curioso como lo que encontramos, por ejemplo, en temas de comercio exterior, porque habla también allá de mercancías, pero no todo lo que está dentro del comercio para efectos de esa ley es mercancía. Pero bueno, en el caso de empresa, para el concepto del reparto de utilidades a los trabajadores, pues es cualquier persona moral que realiza actividades y que genera utilidades y que tiene que compartirlas con los trabajadores en el porcentaje que establece la comisión que regula el porcentaje de la participación. Entonces, esto sí es importante aclararlo porque en Persona materia moral fiscal o física, ¿no? puede ser persona moral o persona física, pero además de ello porque en materia fiscal tenemos una definición muy clara de lo que es empresa, que es aquella persona física o moral que realiza alguna actividad comercial, agrícola, ganadera, pesquera, silvícola o industrial. Esta definición no podemos llevárnoslas al ámbito laboral porque empresa para el ámbito laboral será cualquier persona física o moral que tenga trabajadores y que genere utilidades y que por supuesto no esté excluida del pago de la PTU. Así es. Entonces, digo, ejemplos de personas que no serían empresas para efectos fiscales y que sí serían empresas para efectos laborales y por lo tanto estarían obligadas a repartir utilidades. Las personas morales con fines no lucrativos, como son las cámaras de comercio, los sindicatos, los partidos políticos, lo que son también las donatarias autorizadas, las instituciones de asistencia privada, todas estas personas que están en la ley del impuesto a la renta como clasificadas de personas morales con fines no lucrativos que no pagan ISR en principio, ¿sí? Porque sí hay otros supuestos donde pagan, ese es para la parte fiscal. Sin embargo, para la parte de PTU, el tener trabajadores es lo que me obliga. O sea, soy patrón y tengo trabajadores, tengo que la obligación de repartir utilidades. Ya veremos si tengo base o no, ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, una sociedad civil también, ¿no? Una ¿También? sociedad civil que es civil, no es realiza actividades empresariales, pues tiene que repartir utilidades a sus trabajadores, no está liberada, no porque no sea empresa para efectos fiscales, no podría repartir utilidades, ¿no? Así es, definitivamente sí tiene que repartir. Hay limitantes en la Ley Federal del Trabajo, por supuesto, pero bueno, de entrada, en principio, sí están obligados. Ya después veremos si hay base, si no hay base, si hay si hay excepción, si no hay excepción, si hay límite, si no hay límite. Que esos son los otros temas que hay que ver con relación a la PTU, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces decimos, ya vimos lo que es el concepto de empresa y bueno, el concepto de utilidad. ¿Cuál es la base para el reparto de las utilidades en materia de PTU, ¿no? Bueno, fíjate que es muy interesante el concepto, porque dice participación en las utilidades, ¿sí? Y bueno, cuando la base que se utiliza dice la renta gravable para efectos de impuestos sobre la renta. Hay que leer muy bien porque nunca dice la única base será la ley de impuestos sobre la renta, ¿sí? Dice que la base será la ley de la renta gravable para ISR. Y si se considera utilidad en cada empresa, la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Así es, eso es lo eso viene en el 120, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Exactamente, entonces la base gravable para efectos de impuesto sobre la renta, pues para personas morales, pues es lo que tenemos como lo que sería los ingresos menos deducciones y nos da una utilidad fiscal. No juega a restar la PTU, no juega a restar las pérdidas fiscales de años anteriores. La misma Ley Federal del Trabajo dice que los trabajadores no participan de las pérdidas. Entonces es la utilidad fiscal, esa será mi base para efectos de la PTU. La diferencia de ingresos y deducciones, ¿no? Ingresos porque sin restar la PTU paga. Sin restar la PTU, aunque ahí también nos dice ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, menos los ingresos exentos que no se permite hacer deducibles de los trabajadores conforme al 28 fracción 30. Entonces los restamos y esa es mi utilidad fiscal para efectos de PTU en una persona moral. Del régimen, del régimen general o de ley. ¿Sí? O reciclo, si es reciclo, sería la misma historia, nada más que son ingresos cobrados, menos deducciones efectivamente pagadas y también menos los exentos, ¿sí? Incluso para las personas físicas, bueno, también aplicaría, ¿no? También aplicaría el mismo procedimiento. Entonces hay personas morales, régimen general de ley, reciclo, sería la misma fórmula,
igual a las sociedades cooperativas de producción que tributan en un régimen opcional, aunque las sociedades cooperativas de producción en teoría no deben tener trabajadores, deberían. solo por excepción, Exacto. ¿no? Así es. Solo porque necesiten contratar a alguien Para para sustituir a un socio. para desarrollar una función que no, para la cual no están preparados los Así es. socios, ¿no? Por ejemplo, limpieza, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Entonces, en ese caso, sería raro, pero podrían tener trabajadores y la misma fórmula para el reparto de utilidades, ¿no? Exactamente, En este caso. así es. Y para personas físicas, bueno, pues yo soy una persona física con actividades empresariales o profesionales, o soy un reciclo, o incluso si soy un RIF. Hay reglas particulares para cada uno de ellos. Si soy persona física con actividad empresarial, mis ingresos de la actividad empresarial, efectivamente cobrados, menos mis deducciones autorizadas, y bueno, pues también le voy a poder restar la parte exenta que no es deducible. ¿Sí? Y Que, por ejemplo, en este caso, si le pagas al trabajador un aguinaldo o le pagas prima vacacional, hay una parte exenta para el trabajador. Así es. Y esa parte para el patrón, ese pedazo del aguinaldo, ese pedazo de la prima vacacional, por citar 2 ejemplos, pero hay más, una parte no va a ser deducible. ¿Qué porcentajes son no deducibles? O el 53% o el 47% no deducible, dependiendo si mi proporción de prestaciones de un año a otro varió, Prestaciones disminuyó. adicionales al salario. Ajá. Así es, exactamente. Entonces, esa parte sí la vamos a poder disminuir. No se dedujo en la base del ISR porque es un gasto no deducible. Así es. Pero para la PTU sí se resta. Sí se permite disminuirlo. Es no están obligados a restarlo. Bueno, no sé si se permite. Ajá. Así es. Y para efectos de reciclo, que ahí fue algo Persona curioso, física, persona ajá. física, Ajá. porque el reciclo pues no tiene derecho a deducciones. Exacto. Para efectos de ISR, pero sí dieron el párrafo exclusivo para PTU. Ingresos cobrados menos deducciones autorizadas, ahí sí con comprobantes y todo ello, que reúne requisitos, y menos la parte exenta también del 28 fracción 30, la parte exenta de no deducible. Claro. Entonces, prácticamente los reciclos personas físicas tienen 2 razones para tener comprobantes de sus erogaciones, de sus gastos. IVA, cuando estén obligados a ello, y para la base, para determinar la base de la PTU. Y Ajá. para no salirse del régimen, porque es un requisito indispensable para permanecer obtener el comprobante. Aunque no me permitas deducirlo, sí tengo la obligación, dentro de sus obligaciones dice, tienes que obtener comprobantes, ¿sí? Emitir y recibir y obtener los comprobantes por todas las erogaciones. Claro. ¿Sí? Perdón. Bueno, para los RIF, ¿qué pasa con los RIF? Algo muy curioso. Porque los RIF todavía existen. Bueno, los sobrevivientes. Y RIF, muy buenos, ¿no? Porque para Sí. las operaciones con el público en general, pues la verdad es que es ventajoso estar en el Así RIF. es, exactamente. Ajá. Y para los RIF, su base gravable, ¿cuál es? La suma de las utilidades de los 6 bimestres. Los 6 bimestres donde yo tuve una utilidad, que ahí también es ingresos menos deducciones, me da una utilidad. Esa utilidad es la que yo voy a sumar para llegar a la base gravable para la PTU. Ahí lo curioso es, ¿y qué pasa si en un bimestre no tuve utilidad, sino que tuve exceso de deducciones? Ese exceso de deducciones no se netea contra las utilidades sumadas de los otros bimestres. Digo, si bien sí las puedo disminuir del siguiente bimestre, pero ¿qué pasa si me sobran deducciones? Voy a tener una base para PTU elevada porque no hay deducciones que no pude aplicar en los bimestres. Pero al final del día, pues esa es la regla para de PTU para los RIF por el 10% y eso es lo que voy a tener que repartir. Así es. Y las personas morales con fines no lucrativos. Bueno, que deje la más fácil. Lo más fácil. Las personas morales con fines no lucrativos también son sujetos que están obligados a pagar PTU, pero por actividades que desarrollan diferentes a las del objeto no lucrativo que están desarrollando. Parto de una premisa. Yo realizo actividades que no llevan fines lucrativos y por lo tanto no genero utilidad. La ley del impuesto sobre la renta de alguna forma las libera de pagar el impuesto y por lo tanto tenemos un primer elemento, no tienen base de PTU. Si consideramos que el artículo 123 apartado A fracción 9ª de la Constitución señala que la base para la PTU es la renta gravable en el impuesto sobre la renta, una persona moral con fines no lucrativos, por ejemplo una donataria que vive de donativos, alguna escuela que vive de colegiaturas y que además es donataria, pues no va a generar por esas actividades una utilidad y por lo tanto no tendría base. Una base de ISR. Una base de ISR. Pero resulta que las personas que están en este título tercero pueden realizar actividades distintas a las del objeto social o aquellas actividades distintas a las que les otorgaron la autorización. Ajá, aquí un alto. Entonces, conforme a la ley del ISR, estas son no contribuyentes del impuesto sobre la renta.
que es una regla que tiene sus excepciones, ¿no? Sí pagan ISR. Pueden ser contribuyentes en algunos casos. En algunos casos, cuando hacen compras no realizadas, indebidamente registradas, ingresos omitidos, préstamos a socios integrantes o gastos no deducibles, en ese caso pagan el 35% y dice que es como remanente distribuible ficticio. Aunque no se haya distribuido. Aunque no se haya distribuido, porque así lo inventó el legislador, ¿no? Luego tienes el caso que tú planteas de cuando realizan erogaciones, cuando obtienen ingresos distintos a los de la actividad por las que les otorgaron que ese es para las donatarias autorizadas. Correcto. Hay que recordar que ellas cuando realizan actividades diferentes están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta como si fueran contribuyentes del título 2. Es decir, tendrán ingresos, deducciones y sobre esa base... Por una parte de su resultado, no por todo. Hay de hecho en el formato de declaración anual vienen 2 secciones. Lo que no paga y lo que sí paga con esta fórmula. Y con sus excepciones, porque recordemos que la misma ley los libera de pagar el impuesto por ejemplo, cuotas de recuperación, renta de inmuebles. Que se consideran ingresos de la actividad. Correcto, y que se destinen a la actividad. Pero en estos casos es muy claro que una institución sin fines de lucro, que conocemos de aquellas que están en el título 3, pues se van a ver obligadas al pago de la PTU a sus trabajadores. En esa parte no hay duda, ¿no? Ahora, las que no son donatarias es cuando enajenen bienes o presten servicios a personas que no sean miembros en más de un 5%. En el caso de la donataria solo aplica cuando sea en más de un 10%. Aquí es un 5%. Así es. E igual se van a convertir en híbridos, ¿no? Sí. Una parte se queda de la utilidad se queda en el título 3 como no sujeto al pago del impuesto y otra parte pagará como persona moral. Es correcto, ¿no? Correcto. Y ahí cuando caen en ese supuesto, pues lo que cae de base de ISR, pues no hay problema. Eso sí paga, bueno, es base de PTU. Es base PTU y esto por lo que establece la Constitución, lo platicábamos, claramente dice la renta gravable de la PTU es la base que establezca la ley del impuesto sobre la renta. Entonces prácticamente sinónimo de pago de impuesto sobre la renta es sinónimo de pago de PTU. Y el otro tema de las de título 3 serían las que no sean donatarias o CIEFORES que cobren, que enajenen bienes, enajenen bienes, obtengan un premio o reciban intereses. Así es. Ahí también pagarán impuestos sobre la renta y tendrían base para PTU. La PTU. Es correcto. Pero entonces, mucho del resultado que generan puede no estar sujeto al pago de la PTU, a pesar de que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo sí las obliguen a pagar PTU. Sí, tenemos que revisar cada caso particular porque también tenemos sujetos exentos o liberados de pagar PTU. En el caso de las instituciones... Las IAP, instituciones o las IAB, que son las instituciones de asistencia privada o instituciones de beneficencia privada. ¿Sí? Entonces, ellas claramente en la Ley Federal del Trabajo ahí dice, sí no hay duda. No hay duda, estas van a estar liberadas de pagar la PTU, que estén constituidas bajo los términos de las IAP. Y sería por todas sus actividades. Sin importar lo que del resultado que obtengan, no van, por el simple hecho de estar calificadas como tal, no van a pagar PTU. Ahí sí, aunque pagaran ISR por las actividades que no son de su objeto, ahí sí no importa. Sí, se le liberó ahí a la persona en su totalidad. Exactamente. Hay que recordar que estas instituciones de asistencia privada se rigen por leyes locales, ¿no? O sea, por leyes de cada entidad federativa. Entonces están las juntas de asistencia privada, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, y la ley de instituciones de asistencia privada, que es la que las regula, y ellas son esta junta es la que las vigila, etcétera, ¿no? Las autoriza, las reconoce, todo lo demás, ¿no? Es correcto. Pero hay que estar en esos términos, en términos de la ley local, ¿no? Como tal. Bueno, ahora, las fechas para el pago de la PTU, ¿cuál es la fecha general? La fecha general se establece que es 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual. No nos dice el 31 de marzo, entonces lo primero que tenemos que atender es cuándo presento mi declaración anual o cuándo es que estoy obligado a presentarla. Porque, por ejemplo, una sociedad con fines no lucrativos, el día de ayer fue su fecha límite para presentar su declaración anual, en donde probablemente tuvo que pagar un impuesto por actividades distintas. A partir de esa fecha tengo que contar 60 días para llegar al pago de esta PTU a los trabajadores. En el caso de personas morales, igualmente la fecha límite de la declaración es el 31 de marzo y contaríamos 60 días, pero desde que se presentó la declaración. Si el día de hoy, por ejemplo, 16 de febrero o un día... A ver, perdón, entonces con las del título tercero, las que presentaron ayer la declaración anual, 60 días serían
digamos, son el 15 Marzo, de, al 15 15 de de, abril, 16 más de o abril, menos más o 16, menos. 15, 16 de abril, porque febrero nada más tiene 17 más o Exacto. menos, ¿no? Porque febrero nada más tiene 16, 17, 28 18 días. de abril, Ajá, ajá. más o menos. Entonces son esos 60 días. De repente ubicamos un plazo, no hay un plazo, una fecha específica, sino la ley claramente establece que son 60 días posteriores a aquella en la que se presentó o se debió haber presentado la declaración del ejercicio, porque pude haber no presentado la declaración anual en marzo y yo debo de contar los 60 días después del 31 de marzo, haya o no haya presentado mi ¿Y si declaración. la presenté anticipadamente? Cuento a partir de esa fecha los 60 días para el pago de la PTU. Entonces estaríamos hablando de que si la adelanté porque así me convenía y la presenté el 28 de febrero, entonces sería a más tardar en abril. Exacto, Ajá. 28 de abril, más o menos 28 de abril. Entonces, sí es muy importante porque no hay una fecha específica que señale la ley en la que se Pero tiene que fíjate, ahí presentar. volvemos al tema de los problemas que hemos tenido para la presentación de las declaraciones anuales y demás, que muchas veces, por ejemplo, si presentas la declaración anual que debiste haber presentado el 31 de marzo, la presentas el 28 de febrero siendo persona moral del régimen general y pasa a pagar tu PTU dijimos, en abril. Ajá. Así es. Entonces, tampoco te la va a reconocer para los pagos provisionales del ISR, Así es. porque resulta que la autoridad, si no es en mayo, no sabe Sí. de PTU. Ajá, en personas morales, ¿no? Y en personas físicas, pues sería junio, ¿no? Claro. Digo, es un gran error el que no nos permitan, en mi opinión, disminuir la PTU en cualquier fecha, porque como bien comentaba Luis, hay trabajadores que no van a cobrar PTU porque ya se fueron y tienen un año para poder reclamar el pago de PTU. Entonces, la PTU en ocasiones se paga durante todo el año porque los trabajadores pues acuden y tienen ese año para poderla cobrar. Creo que aquí el error del sistema es que no reconozca por sistema esa PTU que se paga en cada uno de los meses por razones diversas, ¿no? Sí, y el plazo de 60 días a partir de cuando yo presento la declaración anual o debía haber presentado mi declaración anual, pues es para todo tipo de contribuyente o todo tipo de patrón, personas morales y también como personas físicas. Si me voy a personas físicas, yo presento la declaración anual el 30 de abril a más tardar. Sí. Y de abril tengo que contar 31 días de mayo y 29 días de junio. Presento mi plazo máximo para pagar la PTU sería el 29 de junio. Y para los RIF hay una regla especial, porque para los RIF, curiosamente, pues no presentan declaración anual. Entonces, puede ejercerse la opción de puede presentar la ejercer anual, la ¿no? opción, exacto, pero si yo no presento la anual, pues no tendría yo Una fecha como una límite. fecha límite. Sin embargo, por regla de miscelánea, a ellos sí les dijeron claramente, tu fecha límite es 29 de junio, así tal cual lo dice la regla. Y también comentar que, ¿qué pasa si soy una persona moral? Damos por hecho de que todos cerramos el ejercicio el 31 de diciembre, pero si hice una fusión, una escisión o liquidé la empresa durante el ejercicio, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que las empresas A y B se fusionan en noviembre, el 30 de noviembre es su cierre de ejercicio y desaparecen y se crea una empresa nueva. Entonces su ejercicio se cerró el 30 de noviembre. Tienen 3 Tu meses plazo para presentar la anual Ujú. son 3 meses, Así es. diciembre, enero y febrero. La presento el 28 de febrero y tengo 60 días, que sería marzo, 31 días y 29 Claro. días de abril. Entonces mi plazo máximo es el 29 de abril. ¿Sí? Digo, el plazo genérico para la mayoría, decimos, pues mayo, pero no, tenemos que contar dependiendo de cuándo presentamos la Ahora, anual. bueno, ya que estamos en este tema de los pagos provisionales y la fecha de pago de la PTU, suponiendo que tú hayas presentado la PTU bueno, hayas presentado la anual en febrero y pagaste tu PTU de manera muy cumplida en abril, en la fecha límite dentro de los 60 días que marca la ley. Hay que recordar que cuando se habla de que la PTU se va a disminuir en los pagos provisionales, por ejemplo, de las personas morales, dice que se va a empezar a restar en mayo y se va un octavo Un octavo prácticamente Así cada es. mes hasta llegar a diciembre con los 8 octavos, ¿no? Un octavo acumulativo cada mes hasta llegar a diciembre con los 8 octavos. Eso sería igual si se repartiera la PTU en abril, por ejemplo, como acabamos de señalar. ¿Eso cambiaría o está mal el sistema o es correcto que se reste hasta mayo aunque se pagó en abril? No, no tendría que cambiar. Yo considero que de acuerdo a lo que establece el artículo 14, se comienza a restar a partir En de mayo. mayo. No importa si la antes- pagaste antes. Exacto. no Así sé, es. por ejemplo, presenté mi declaración anual en enero, cuento 3 meses, sería enero, febrero, marzo. Marzo pago la PTU, pero por sistema no debería de reconocerla desde marzo, sino a partir de mayo, porque es muy claro el artículo 14 que dice
a partir de mayo y una octava parte. Entonces eso es correcto. El problema es que no nos permita pagarla en diferentes meses para efectos de reconocerla a partir de que se paga, ¿no? Sí, es un gran error. Creo que es una disminución que no le permite al contribuyente pagar proporcionalmente su contribución, porque al final del día es una disminución que permite la ley y que por sistema, por aplicativo, por los FDIs, no nos deja disminuir. Además lo hace en base al timbrado. Así es. Yo timbro los recibos de PTU en el mes de mayo, me lo reconoce. Y si los timbro en meses posteriores, porque lo cobraron en meses posteriores la PTU, es donde no lo reconoce. Así es. Ese es el problema que tenemos en la plataforma. Así es. Pero bueno, entonces ya tenemos quienes reparten. Hay excepciones que nos faltó ahí también aclarar. Ya hablan de las instituciones de asistencia privada, que por ley, en la Ley Federal de Trabajo las exime, pero ¿quién más están eximidas de repartir utilidades? Las empresas de nueva creación durante el primer año no se reparte PTU, empresas que van a crear un producto nuevo también, obviamente debe ser reconocido que ese producto es novedoso, que es innovador, no existe en el mercado, para que durante ese periodo también no se les obligue a lo que es el pago de la PTU. Que son 2 años, ¿no? Durante son los 2 dos primeros años. Exactamente, son 2 años, el Seguro Social no paga PTU, por supuesto, ahí no hay más. Y bueno, instituciones públicas descentralizadas con fines culturales también no van a pagar lo que es la PTU. Y bueno, también habla de las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí, yo recuerdo que hace mucho tiempo eran 300,000, ¿no? Es la última vez que los fijó y ahí se quedó. Y ahí se son quedó, 300,000 pesos. no lo ha modificado, entonces bueno, pues serían las que no están obligadas a pagar lo que sería la PTU, ¿no? Y faltarían las empresas de la industria extractiva durante el periodo de exploración, que puede durar pues varios años, serían prácticamente. Sí. Bueno, ahí habría que ver también, porque puede ser que estén en un proyecto en periodo de exploración y en otro ya estén explotando. Sería únicamente por los trabajadores que estén en proyecto de exploración. Así ¿no? es. Así. Pero bueno, entonces hay sujetos que no están obligados al pago, ya tenemos la fecha límite, pues es un derecho general para todos los trabajadores, incluso en el caso de las no lucrativas. Y bueno, aquí la base pues también ya la señalamos, pero ahora los límites al pago de la PTU. Y bueno, sí, los límites y luego ya hablaremos del procedimiento que hay que seguir para que los trabajadores puedan revisar, que es una facultad de ellos, revisar el cálculo de la base de la PTU y la fórmula del reparto, y quiénes tienen derecho y quiénes no, etcétera, ¿no? Pero entonces empezaríamos en ese sentido, ¿no? En cuanto Entonces, a los límites para lo que le toca a cada quien. Ok. Hay que recordar que la PTU para su distribución se divide en 2 partes, ¿no? Un 50% se tiene que distribuir conforme a los días laborados y el otro 50% sobre el salario que percibe cada trabajador. Pero tenemos, por ejemplo, un primer límite de la PTU que generamos o que le corresponde a cada trabajador. Por la última reforma que se hizo al artículo 127, incorpora la fracción octava, en donde pues, nos dice: a cada trabajador tendrás que limitar la PTU, ya sea en un promedio de 3 meses de su salario o el promedio de la PTU que se le pagó en los 3 ejercicios anteriores o 3 años anteriores. ¿Cuál límite voy a aplicar? La que mayor beneficia al trabajador. Entonces, es una de las modificaciones más recientes y que de alguna forma tendríamos que aplicar o que ya debíamos haber aplicado desde el año pasado para el pago de PTU. Hay sujetos, por ejemplo, no obligados a entregarles PTU, como son los administradores, los gerentes, los directores generales, que son, en términos del artículo 11 de la ley laboral, representantes de los trabajadores. Los trabajadores de confianza, por ejemplo, también ellos tienen derecho a la PTU, pero su monto se limita al salario de mayor rango que tenga un trabajador en ese momento. Entonces, son algunos de los límites que tenemos en el pago de PTU. Y también depende de cuál sea la fuente del ingreso del patrón, ¿no? En este caso, si se dedican al arrendamiento, intereses, intereses, servicios personales, en ese caso, ¿cuál es el límite en ese supuesto? Bueno, ahí sería un salario, un mes de salario, el límite para si soy un patrón que tengo ingresos por intereses o por arrendamiento o por servicios personales, ahí se está topado a un mes de salario.
para pagarle la PTU al ¿Qué trabajador. entendería por servicio? Porque habla de los ingresos que derivan exclusivamente de su trabajo. Estaríamos hablando de solo profesionistas que tengan trabajadores o personas, por ejemplo, un mecánico, un carpintero que tenga trabajadores. ¿Aplicaría esto también? Lo que pasa es que estaríamos hablando de quien tiene ingresos por honorarios, ¿sí? Ajá, Por si exclusivamente de su trabajo. de su trabajo, y se entendería que son por honorarios. Cuando ya es por una actividad empresarial, ya estamos hablando de una empresa fiscalmente hablando, y pues ahí sí tendría que considerarse más de un mes de salario. Bueno, que ese es todo un tema, ¿no? El de qué se dedica, los oficios y las profesiones es todo un tema. Así Pero es. bueno, ahora, un mes de salario, sí, solo sí, la PTU alcanza más de un mes de salario. O sea, sí, si sí, tú claro. calculas lo que vas a repartir y dices, pues le tocan 100,000 pesos, pero gana 10,000 pesos, pues entonces nada más le repartes 10,000 pesos. Así Pero es, primero hay que hacer el cálculo. Así es. Porque si le tocan 8,000 pesos y gana 10,000 pesos, pues les das 8,000 pesos, ¿no? Sí, hay que hacer el cálculo primero de, como ¿Cuánto les mencionaba corresponde? Miguel, lo que es el 50% en base a días trabajados y 50% en base a lo que es el salario percibido. Ahí hay que tener cuidado porque hay ocasiones que el trabajador dice, pues yo trabajé todo el año. Sí, pero tuviste ausentismos y esos no cuentan. Tuviste incapacidades por enfermedad general y esas no cuentan. Ajá, pero eso va a dar lugar a Tuviste- una cantidad de repartir. Ahorita vamos al detalle del cálculo. Así es. Y lo que le dé es en principio lo que le tocan, pero en estos casos, si el patrón se dedica otra vez al arrendamiento, servicios personales intereses. o intereses, lo más que les puede repartir, independientemente de cuánto les toque, es lo más que le puede dar es un mes de Un salario, mes de salario, así es. de lo que ganan ellos. Ajá, no salario mínimo, lo que Sí, ganan ellos. y es puro salario, salario, así es. sí, no habla de Sin horas prestaciones. extras, sin No, nada no, de no, nada. no, Sin Ajá. integración, puro sí. salario. Así es. Y hay personas que no tienen derecho además al reparto, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, también. Así es. otra. Los eventuales, pero siempre y cuando hayan trabajado más de 60 días, igual para todos los demás trabajadores, creo que es un elemento también importante. Pero si eres de planta y te contrataron así desde el principio, y vamos a suponer que te contrataron el 1 de diciembre de 2022, ahí sí tendrías derecho a cobrar PTU por Así es, esos así 31 días, ¿no? Que laboraste. es. Pero si fuiste eventual y te contrataron como eventual y laboraste nada más diciembre, ahí sí ya Si no tienes derecho. derecho a la PTU, tendría que tener más de 60 días para gozar de ese derecho. En el caso de trabajadores de establecimientos de empresas que forman parte de la misma, para efectos de la PTU, pues bueno, hay que considerar también estas limitantes. En los tiempos, por ejemplo, las madres trabajadoras tienen derecho también a la PTU A en ver. ese periodo. Ajá, entonces ya por tipo de trabajador, esos ya dijimos Serían cuáles los son las únicos. condiciones. Ahora sí vamos al procedimiento. Ya dijimos que la base para la PTU tiene como base la renta gravable para fines de ISR con sus asegúnes. Asegúnes, exacto. Pero ya determinan esa base y pagan, sobre eso calculan el 10%. Pero antes de ver cuánto le toca a cada trabajador en lo individual, vamos a una pausa y ahorita me explican cómo se reparte la PTU. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Pues ya estamos de regreso y antes de continuar vamos a hacer la pregunta para que usted pueda obtener una suscripción semestral gratuita, digital, a la revista Consultorio Fiscal. Le vamos a pedir al maestro Miguel Ángel Suárez que haga la pregunta. Bien, pues vamos a preguntar al auditorio cuál es el plazo y el fundamento que establece la Ley Federal del Trabajo para el reparto de las utilidades de las empresas. ¿Cuál es el plazo y su fundamento? De cualquier empresa. De cualquier empresa. La regla general. Exacto. El plazo es el mismo para cualquiera de las tipos de empresas de las que hemos hablado para el reparto. Ah.
Bueno, pues ya escuchó usted la pregunta, comuníquese por los medios de contacto que aparecen al pie de su pantalla y responda correctamente esta pregunta y se llevará una suscripción semestral digital a la revista Consultorio Fiscal. Pero bueno, entonces antes de ir a la pausa nos quedamos con el tema de cómo se reparten las utilidades. Entonces ya me hablaron de que la cantidad que van a repartir, bueno, la cantidad que van a repartir se tiene que partir en dos. Así ¿Y luego es. qué hago? Bueno, una parte es en base a salarios, otra parte es en base a días trabajados. Vamos a empezar con días trabajados. Se van a considerar como días trabajados, obviamente, los que estuvo laborando el trabajador, pero se tienen que eliminar los ausentismos, porque no le pagué salario al trabajador, no se considera trabajado, no participó, digamos, en generar la riqueza de la empresa, que son las utilidades, por eso no tiene derecho. Las incapacidades por enfermedad general tampoco entrarían, esas incapacidades, y las que sí van a considerarse son las incapacidades por riesgos de trabajo. Eso establece la jefa de trabajo que se considera como días trabajados, y las incapacidades por maternidad también se consideran como días trabajados. Y ahí nos falta uno, que fue la reforma que tuvimos en 2020 respecto a las licencias para padres que tienen hijos con cáncer. Se les da tratamiento como si fuera una enfermedad general y tampoco se consideran días laborados. Híjole, yo ahí sí, yo ahí sí hablo con el patrón y le digo, oye patrón, pues mira, no estás viendo, sobre todo porque son muchos días los que le tocan de incapacidad, de licencia, ¿no? Sí, son cada mes le tienen que dar. Imaginemos un papá que tiene un hijo de menor de 16 años de edad, que es lo que dice la ley, se le hace un diagnóstico de cáncer, pues tiene que estar en tratamiento cada mes. Y cada mes le van a dar licencias para que el papá pueda cuidar al menor. Entonces, pues a lo mejor al año pues va a terminar, no sé, con 100, 200 días de incapacidad o de licencia, y eso se los tendría yo que restar para efectos de PTU. Yo digo, ahí por humanidad dices, pues considéreselos como trabajados. O dale bueno, no se los puedes dar ya como PTU porque estarías castigando a los otros trabajadores. Así Tendrías que darles como una especie de compensación. Una compensación, ¿no? exactamente, pero entonces incapacidades por riesgo de trabajo y maternidad se consideran trabajados, enfermedad general, ausentismos y las licencias para padres que tienen hijos con cáncer se consideran como días no trabajados. Y en base a esos días se les va a calcular ese 50% se va a distribuir entre los trabajadores. O sea, si trabajaste, si no faltaste, etcétera, así es, vas a tener derecho al PTU. Si saliste de vacaciones, ¿eso te afecta? no, las vacaciones sí se consideran como días trabajados. Ajá, las vacaciones perfecto. y los de descanso semanal, porque luego dicen, quítale el descanso. No, espérame, no. El descanso cada semanal caso que es uno ese escucha en día, materia laboral. Qué día bueno. trabajado, exacto. Ajá. Y la parte de salarios, pues obviamente se toma el salario del trabajador, exclusivamente salario, no hay prestaciones. Ahora, si hay comisionistas, las comisiones es salario. ¿Sí? Así es. Ahí hay que considerarlo también esa parte. Y el tope que comentaba aquí Miguel es precisamente para los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza se les está topado su salario respecto al trabajador sindicalizado de planta de más alto rango, que sea ese salario. Permítame hacer un alto en el camino antes de pasar a la base de salarios. Pero entonces, con base en los días trabajados. Son 365 días laborados, o sea, del año. Y en teoría laborados, salvo porque las vacaciones pues son laboradas. Si no faltó, si no faltó, son 300. Si no faltó y no tuvo incapacidades por enfermedad general, no tuvo una licencia de estas, afortunadamente, pues serían 365 días, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Porque hay empresas, y ha sido una discusión con la que me he encontrado pues más de una vez, que yo digo, no es posible que estemos en esta discusión, pero hay empresas que dicen, o sea, haz de cuenta, contrato al trabajador por 30,000 pesos mensuales. Y entonces eso es lo que dice su contrato, y entonces dicen, pues entonces el salario diario lo determino los 30,000 entre 30 días, porque así dice la Ley Federal del Trabajo, y determino el salario diario que es de 1,000 pesos, ¿no? Bueno, está bien. Pero resulta que en la práctica muchas empresas les pagan siempre 30,000 pesos mensuales, sin importar que el mes tenga 31 días o 28 o 30. Y entonces estamos hablando de que le están pagando, si el salario diario es de 1,000, pues están pagando por 360 días, porque en realidad es lo que le están pagando 360,000 pesos. Y entonces le están dejando de pagar
5 días en un año, 5,000 pesos. ¿Qué opinas de esto? Porque dicen que si se le contrató por 30,000 mensuales, que así debe ser y que no tiene por qué variar. No, desde mi punto de vista, sí se le deben de pagar los 365 días. Así es. Le están dejando de pagar al trabajador esos 5 días y seguramente para PTU están tomando 360 días. Ah, sí. Sí, O ya. no, 365 a lo mejor, pero, Bueno, pero sí. Así es, pero no, sí se le debe pagar al trabajador por los días efectivamente laborados. Y los días que labora al año son 365 días. Tan es así que, bueno, hay quien paga quincenal y paga 15 y la parte proporcional precisamente para llegar al final del año a 365 días. Si vas a pagar con cantidades fijas, tienes que pagar. Determinas si el salario diario, con base en el ejemplo que pusimos, pues si el contrato dice 30,000, determinas entre 30. Pero ese es tu salario diario. Pero tienes que pagar los 365 días del año. Tú puedes pagar con meses promedio o con quincenas promedio, o con semanas promedio, es decir, por 1,000 por 30,42 por 12 meses, pues terminarías pagándole 365,000 porque siempre pagas 30,42 días. Así es. Ajá, o quincenas, etcétera, con 15,21, etcétera. No sé qué quieres comentar. Sí, respecto fíjate a que este tema. yo acuerdo que este tema, que siempre es un tema que surge en el cálculo de las nóminas, en mi opinión, yo considero mucho depende de cómo es el acuerdo con el trabajador. ¿Por qué? Porque si yo acuerdo con el trabajador que le voy a pagar 30,000 pesos mensuales, cada mes de pago será de 30,000 pesos, sea de 30 días, sea de 31 o sea de 28, porque el acuerdo es que cada mes le voy a pagar 30,000 pesos. Cuando yo me voy por ese acuerdo, en donde el contrato dice 30,000 pesos mensuales, mis quincenas serán siempre de 15 días, porque si no, le voy a restar en cada mes un día o los días que no correspondan o le daría de más. Pero es distinto, por ejemplo, a cuando yo establezco o fijo el salario del trabajador por día, porque hay contratos laborales en donde se dice el trabajador ganará 1,000 pesos diarios. Cuando yo determino esa forma de pagarle el salario al trabajador, invariablemente serán 365 días en el año y las quincenas serán de 15, unas, otras serán de 14 quizá por febrero 16, o de 16 por el día. Pero yo considero que mucho tiene que ver cómo es que se fijó el salario del trabajador. Puedo fijar el salario por año. Pues si el trabajador tú vas a ganar X cantidad por año. Y entonces para fijar el salario diario tendré que dividirlo en los 365 y pagarle una Lo que cuota pasa es que diaria. aquí la Ley Federal del Trabajo establece que cuando el salario se fija por mes, Así es. el salario para calcular el salario diario, divides entre 30 siempre. Pero es lo que establece, la obligación que establece la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, pues ya que determinas el salario diario, pues ya vienen los días de pago, ¿no? Es donde está la diferencia en este caso de opinión, ¿no? Sí. El detalle es que la Ley Federal del Trabajo establece que cuando hay un criterio o hay una interpretación que pudiera dar en un sentido un O en otro. beneficio o perjuicio al trabajador, siempre se debe interpretar en beneficio del trabajador. ¿Sí? Entonces sí le tendríamos que pagar 365 días. Pues eso es lo que nos encontramos en la práctica. Bueno, vamos entonces al tema de los salarios, precisamente. Ya dijimos que la PTU en primera instancia se reparte con base en días trabajados, con todas las precisiones que ya hicieron, y cómo se reparte con base en salarios cobrados. Bueno, aquí tendremos que hacer una integración del salario que percibió el trabajador durante todo el año y pues bueno, en base a eso determinar el pago que le corresponde respecto de ese 50% a cada trabajador. Entonces es un cálculo que tenemos que hacer en dos formas y al final del día sumar la cantidad que le corresponde al trabajador de acuerdo a los días trabajados y al salario que percibió durante todo el año para que podamos hacer el pago. De alguna forma se trata de que sea justo el pago de esa PTU, que no se lo lleven los que ganan más, sino que se haga una distribución un tanto justa. Por eso es que se hace esta separación de las dos formas de distribuirlo. Y ahí es donde entra el tope, ¿no? De los 20, o sea, ¿con qué salario participas? ¿Cuál es tu salario tope con el que participas en la fórmula del reparto, ¿no? Que es ¿a quién le aplica y cuál es? Para efecto de los trabajadores de confianza, se les aplica el salario más alto del trabajador de planta o sindicalizado más un 20%. Entonces, ese sería el tope. Considerando que, bueno, aquí aclarar un poquito,
Cuando hay salarios mixtos o salarios variables, cuando es un salario fijo, se toma su sueldo, la cuota diaria únicamente, no hay horas extras, no juega nada de esos conceptos. Y cuando hay salario mixto, es mi parte fija de sueldo más mis comisiones. Las comisiones son sueldo también. Entonces, de eso es lo que voy a tomar en consideración. Pero si soy trabajador de confianza, bueno, pues un trabajador de confianza hay que tener el tope que se le aplica de el trabajador de más sueldo. Más alto sueldo. Sueldo más alto, el 20% adicional. Ahora, ¿qué es trabajador de confianza? Porque aquí también debemos tener mucho cuidado que dicen, pues todos son de confianza. No, espérame. La ley federal yo confío mucho en ellos. Sí, les tengo mucha confiancita. Entonces, no, espérame. La ley federal del trabajo establece quiénes son los que se consideran trabajadores de confianza. Aquellos trabajadores que realizan una función de dirección, administración, supervisión dentro de las actividades de la empresa. Esos son los que se les consideran trabajadores de confianza. Podríamos tener el error de alguien que no realice esa función, considerarlo como de confianza y aplicarle el tope. Claro. Entonces estaríamos en un error. Así es. Bueno, entonces ya me determino que me toca una parte con base en los días laborados, otra parte con los salarios devengados y ya me da el total del reparto, ¿no? Y bueno, ya que llego al total del reparto, ahí hay límites, ya me los platicamos, pero bueno, los repetimos. Hay límites de lo que le puede tocar a cada quien. ¿Cuáles son, Miguel Ángel? El límite es 3 meses de su salario o el promedio de la PTU pagada en los últimos 3 años. ¿Qué límite Regla aplicó? general para todos los trabajadores. Exacto, la que le aplique, la que más beneficia al trabajador. Y esto obviamente sin considerar los casos específicos, Así como por es, ¿cuáles ejemplo son? las sociedades civiles o los arrendadores. O los patrones de honorarios. Exacto, que ellos tienen la obligación de pagar hasta un mes de salario del trabajador. Entonces ellos tendrían un límite específico y esto sería una regla para los demás. Y esto recordemos que es una reforma recientemente que se dio a conocer el año 2021 para el reparto del siguiente año. Pero entonces, por ejemplo, las empresas que van a hacer su provisión de PTU, que van a registrar contablemente esta PTU como un gasto, que es para ellas un gasto, vamos a suponer que originalmente habían calculado que la base para el reparto eran 1 millón de pesos y el 10%, que es el porcentaje, 100,000 pesos, y estos 100,000 pesos, pues ya cuando hacen todos estos cálculos, resulta que pues ya haciendo el cálculo por trabajador y demás, pues en algunos casos se pasa de estos topes, o depende del tipo de patrón de que se trate, pues se pasan de estos topes, etcétera. ¿Qué pasa entonces con lo que se registra en gastos en ese sentido, con estos límites, ya combinado con estos límites? No, pues, suponiendo que los 100,000 se reducen en cuanto a mi obligación de pago. Sí, claro, o sea, yo determino con la base del 10%, 100,000 pesos, pero ya con todos estos límites que estamos platicando, resulta que le tocan 80. Realmente voy a repartir 80. Pues yo debo de provisionar 80 y eso es lo que voy a mandar a gastos. ¿Por qué? Porque lo demás no es PTU, no tiene naturaleza de PTU y no tengo por qué repartirla. ¿Sí? Entonces ahí es donde se da ese tope. Los abogados opinan que si hay un acuerdo entre sindicato y patrón o patrón y trabajadores para no aplicar los límites con la reforma laboral, entonces, bueno, pues se va a considerar todo el 10% como si fuera PTU y lo reparto en calidad de PTU. Como si no existiera esta fracción Como si no limitante. existiera, exacto. Pero previo acuerdo entre patrón y sindicato o patrón y trabajadores de que no apliquen esa limitante. Pero ahí vienen varios problemas, ¿no? Derivados de, porque ya no es PTU en términos, el excedente ya no es PTU en términos de la ley, es un pago adicional convenido con el sindicato, ¿no? Pero como tal no sería, pero porque sale de tu obligación en materia de PTU, Lo que pasa es ¿no? que se maneja como no vamos a aplicar la limitante. Exacto. Para la PTU, no lo pactamos como una gratificación extraordinaria y entonces se queda con naturaleza. Pero de habría PTU. Que ver cuál es la opinión del SAT. Ahora hay un en tema el caso aquí. de la disminución porque la PTU pagada se disminuye de los pagos, de la base de los pagos provisionales y de la base en la declaración anual. Entonces, si ya no respetas los límites laborales, habrá que ver qué dice la autoridad para efectos fiscales, de si esto lo va a aceptar como PTU para efectos, para otorgarle los mismos efectos que sería la PTU en términos de la ley, con el respeto de todos los límites, en materia de ISR. Ya no nos vamos a otra historia, ¿no? El efecto en la disminución de la base para efectos del ISR, ¿no? Habría que ver qué dice la autoridad. Ahora, hay un tema, por ejemplo, muy interesante respecto a la reforma, porque la reforma a esta limitante se hizo dentro del 127 de la Ley Federal del Trabajo y la Constitución sigue señalando en la fracción novena del 123 apartado A
que se deberá de repartir un 10% de PTU. Entonces, tenemos aquí una incongruencia entre lo que señala la Constitución, porque no hicieron la modificación ahí, y lo que actualmente señala la Ley Federal del Trabajo. Que ya existía esa inconsistencia, por ejemplo, para el caso de los trabajadores Totalmente de de acuerdo. los que Siempre prestan existía. servicios, Así intereses es. Siempre existía. o arrendamiento, ¿no? Ya Así es. existía esta misma inconsistencia en todo caso. Porque sí, el 127 dice: el derecho a los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajustará a las normas siguientes. Así En es. todo caso, pues se debió haber impugnado esto por parte de los trabajadores, pues desde el momento en que les afectó, ¿no? Exacto, sí, porque la Constitución sigue señalando que debe de ser un 10% de las utilidades. Y algo sin muy limitarlo. curioso, permítanme poner en la mesa lo que dice la Constitución. Dice participación en las utilidades. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Y ya hubo un caso, ya hubo un juicio y lo ganó el patrón. ¿Qué pasaría si el patrón dice, a ver, resultado, utilidad fiscal, 0. No tengo utilidad fiscal. Pero dice, utilidad contable, 10 millones. Y decide aplicar el 10% a la utilidad contable y declararla como PTU. Repartirla como PTU en base a todos los lineamientos y darle naturaleza de PTU. ¿Es PTU o no es PTU? Y ya hubo un caso en donde... ¿Y qué dijeron? No nos dejes a medias. No, ¿verdad? El próximo, ¿Cuál fue la- el próximo programa, el no. próximo programa, Les ¿no? doy Ganó el patrón la desenlace, ajá. resolución. No es una jurisprudencia, es una tesis aislada. Vuelves Y- al tema de cómo se pusieron de acuerdo los trabajadores y el patrón. No, lo que pasa es que ahí, y la interpretación final es de esa tesis, que la Constitución dice que los trabajadores participan en las, y habla de Utilidades. plural, las Ajá. utilidades de la empresa. Y ahí la sentencia dice, y debido a que en una empresa hay distintos tipos de utilidades, la fiscal, la contable, y la contable hay la utilidad bruta, la utilidad de operación, que si la utilidad neta. Entonces ahí se resuelve diciendo, es válido que si el patrón en una de sus utilidades no hay base, pueda tomar otra base y hacer el reparto. Y le dio naturaleza de PTU. Porque además falló en favor de los trabajadores, Claro. que era el patrón Por estaba de acuerdo. Lo más seguro es que siempre se va a Ajá. dar esa resolución. Claro. Sí, sí, Y esto sí. fue para efectos de que el Seguro Social quería que eso fuera una gratificación. Porque no se hizo el cálculo de la PTU Porque nos integró. en base a, porque no lo integró el patrón, Claro. no lo hizo en base a la utilidad fiscal, Ajá. sino a la utilidad contable. Ahí está. Sí. Entonces, la Constitución va más allá precisamente de lo que puede decir la Ley Federal del Trabajo, definitivamente. ¿eh? Siempre podrás impugnar, pero claro. digo, por ejemplo, en este caso de los topes que pusieron, la base para la PTU también podrías impugnarla, porque Claro. la ley del ISR dice que es la renta gravable para fines del ISR, y resulta que no es la renta gravable, porque a la renta gravable todavía le restas los ingresos, las partes no deducibles de los ingresos exentos de los trabajadores. Entonces la base del ISR es más alta para el cálculo del ISR que lo que es la base para el reparto de utilidades de los trabajadores, porque ahí sí se restó una partida que no se restó en la base del Así ISR. es. Entonces también los trabajadores podrían impugnar eso, Sí. ¿no? O sea, de que hay materia, ¿no? De hecho, esta limitante que se incorporó en el 2021 era muy clara. La Constitución dice, se reparta un 10%. Oye, pero con esta limitante queda una PTU de ese 10 que no se reparte entre los que podríamos tener derecho. Pero yo no conozco de trabajadores que hayan apelado. impugnado, pero yo creo que en un tema de constitucionalidad podría haber sido Así es, válido, ¿no? por supuesto. Procedente. Pero además la Constitución dice que será la renta gravable. ¿Dónde dice? Únicamente será la renta gravable. No lo Así dice. es. Y eso es lo que se da como resolución en esa tesis, que Ajá. dice, nunca dice que sea la La única. única, Dice, ajá. será la renta gravable. Pues sí. Que se entiende por utilidades la renta gravable para fines Así es, del ISR. pero no habla que sea la Así única. es. Y por eso ganaron en ese juicio. Perfecto, bueno, ya entonces se determina lo que le toca al trabajador, con todas estas precisiones que ustedes acaban de hacer y estas pues decisiones que tendrá que tomar en su caso el patrón y los trabajadores y demás. Pero bueno, el patrón determina una cantidad a repartir y los trabajadores tienen derecho a verificar que esa cantidad sea correcta.
¿Cuál es el procedimiento que se sigue en ese sentido? Bueno, ahí empiezan los plazos en donde una vez que yo ya tengo la declaración anual, tengo 31 de marzo, vamos a 31 de suponer. marzo, vamos a suponer, que todo el mundo la presentamos el 31 de marzo. No creo que antes. De ahí tengo 10 días para entregarle a los trabajadores copia de la declaración o a la comisión. Aquí hay algo muy importante. En materia laboral hay que integrar la comisión mixta para el reparto de la PTU, integrada por representantes del patrón y de los trabajadores. Y esa comisión es la que va a revisar la declaración y se tendrán los anexos de la declaración dentro de los 30 días siguientes para que los trabajadores lo puedan revisar. Pero hay que entregarle al trabajador, bueno, a la comisión, toda la declaración En sí completa, es toda la ¿no? declaración completa junto con los anexos para que ellos revisen y en todo caso puedan hacer las aclaraciones o impugnar o presentar su inconformidad, donde se presenta ante la Secretaría de Hacienda. Ante la Secretaría de Hacienda y pues, las impugnaciones que reciba Hacienda, pues va a ser una visita domiciliaria. Forzosamente. Obligatorio. Hacienda va a revisar a lo que sería. O sea, está obligada a hacerlo, porque eso fue una de las reformas laborales pues, relativamente recientes, ¿no? Así es. Si hay inconformidad de los trabajadores, se presenta en Hacienda. Hacienda tiene que revisar la declaración y la base gravable. Si hay diferencias, el patrón, una vez que se le notifican las diferencias, tiene que pagar la PTU dentro de los 30 días siguientes a cuando se da esas diferencias. Pero también hay ocasiones... Después de la visita del SAT. Sí, cuando el SAT ya concluye y dice, sí te faltó pagar PTU, se presenta la complementaria, tienes 30 días para pagar la diferencia. Ahora, ¿qué pasaría si resulta que los trabajadores no se inconforman, pero llega una visita de Hacienda? Me tocó la suerte de que me llegó Hacienda a revisar la base de PTU y hay diferencias, tiene 60 días el patrón para poder pagar esas diferencias de PTU. Sí, incluso estas diferencias pueden llegar incluso cuando no se revisa la PTU, no sé, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete. La autoridad fiscal notifica de la orden de visita al contribuyente, pero también da vista a los trabajadores por si hay alguna diferencia en la utilidad que se determine por la revisión que está haciendo la autoridad en esa práctica. Entonces también es importante que puede derivar después de una revisión de auditoría una diferencia en el pago de PTU en favor de los trabajadores. Así es. Entonces, por eso siempre nuestra queja de que no siempre puede haber PTU pagada en mayo, ¿no? Es correcto. Pero bueno, entonces, en este caso, pues hay que tener cuidado de pagar bien la PTU porque, digo, si los trabajadores se ponen duros y listos, el problema va a ser que la empresa, que a lo mejor no tenía por qué tener una visita domiciliaria del SAT, la va a tener, ¿no? Así es, sí. Obviamente hay que cumplir con los plazos, con las formas, para que los trabajadores revisen, porque se tiene que hacer el proyecto de reparto de PTU, y ese proyecto lo tendrán que revisar los trabajadores. A lo mejor hay un trabajador que dice, no, espérame, yo no tuve incapacidades, ¿por qué me está restando incapacidades? Es que me equivoqué, yo no tuve ausentismo. O fue otra incapacidad, fue de riesgo de trabajo y te la tomé como enfermedad general. Exactamente, entonces se permiten las aclaraciones de los trabajadores a la comisión mixta, se hacen las correcciones y ya que está aprobado el proyecto, se hace el reparto de la PTU. Y obviamente, una vez que ya se hace el reparto, pues hay que timbrarlo en los recibos de nómina, ¿no? Y ahí entramos al tema del cálculo del impuesto. ¿Cómo se calcula? Bueno, ¿el trabajador paga impuestos sobre la PTU? Sí tiene que pagar, pero hay que recordar que el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta va a liberar del pago del impuesto hasta por un equivalente de 15 UMAS por año por trabajador en el pago de PTU. Que debieron ser salarios mínimos, ¿no? Pues es remunerativo del trabajador, y digo, el trabajador tiene un salario mínimo, etcétera, pero bueno, UMAS, está bien, pero sí es muy discutible. Pero ahora, en estricto sentido, tendremos que aplicar la tarifa del artículo 96 sobre el ingreso mensual que reciba el trabajador. Sin embargo, si más la PTU grabada. Más la PTU grabada y cualquier otra prestación que reciba en ese momento el trabajador en el mes. Ahora, resulta que la PTU es una prestación, más bien es un derecho constitucional que se genera durante todo un año, ¿no? Un año de trabajo del trabajador y que lo recibe en mayo, por ejemplo. Entonces, puede resultar un tanto injusto el pago del impuesto porque en un mes va a pagar lo que generó en un año. Y por eso tenemos una mecánica especial dentro del artículo. Con la tarifa de un mes va a calcular impuesto de lo que devengo en un año. Un ingreso que devengo en un año. Entonces, por esa razón tenemos un cálculo especial dentro del artículo 174 del reglamento de la ley, en donde, a grosso modo, lo que vamos a hacer es determinar una tasa efectiva de ingresos mensuales, y esa tasa efectiva de ingresos mensuales, incluyendo en este caso la PTU mensualizada,
la vamos a multiplicar por la PTU grabada una vez que quitamos la parte exenta, y eso es lo que le vamos a retener al trabajador. El beneficio de aplicar este artículo del reglamento pues va a depender mucho del monto de la PTU que se esté pagando al trabajador, pero creo y considero que en estricto sentido y para beneficiar al trabajador tenemos que aplicar esta mecánica. Es lo ideal. Así es. ¿Algo que quieras agregar al procedimiento de cálculo del ISR? Bueno, sí, efectivamente se restan 15 UMAS para el exento y es muy recomendable aplicar este reglamento, el procedimiento, para retenerle menos impuesto al trabajador, retener lo justo. Así es. En sí es lo justo, porque si le aplico directo la tarifa mensual, le voy a retener más impuestos sobre la renta, ¿sí? Así es. Y es muy importante timbrarlo. Cuando lo timbremos, hay que utilizar el código correspondiente a lo que es la PTU, porque de lo contrario, aunque lo timbremos y no le ponemos el código de PTU, el SAT no va a detectar que pagué PTU y de por sí no lo sube a la declaración de provisionales. Pues si lo timbro con errores, pues menos lo va a subir. Así Si es. le puse un código incorrecto. Así es. Ahora, entonces, bueno, hay que timbrar correctamente, hay que retener y enterar el impuesto y pues para poder restar esta PTU pagada en ese caso. ¿Alguna recomendación que hagan respecto al timbrado del CFDI? Pues no, yo creo que nada más sería eso, ¿no? Y bueno, salvo su mejor opinión, la PTU no es una deducción autorizada, es una disminución que se hace en el cálculo del impuesto del ejercicio. Y entonces un tema que también ha resultado un tanto controvertido es si le es aplicable la regla de la no deducibilidad del 4753 regulada en el artículo 28 fracción 30. Considero que no es una deducción autorizada, no se le debe de aplicar para que pues tengan mucho cuidado en la determinación del impuesto anual, sobre todo ahorita en estas declaraciones. Sí, porque además ya es no deducible, la PTU no es deducible, Sí, es un gasto no deducible al 100%, no parcialmente, no es deducible al 100% y tampoco puede ser no deducible más del 100% del gasto, entonces no entra este juego y creo que en la declaración anual que quedó bien manejado en el formato de declaración anual. Un trabajador que laboró en la empresa, que ya no está en la empresa, que le avisan sus compañeros, oye, que hubo utilidades, ven a cobrar, y pues está trabajando en otro lugar y no le dan permiso de salir temprano, no tiene vacaciones, etcétera, y le cuesta trabajo llegar a cobrar su PTU. ¿Cuánto tiempo tiene para cobrar esa PTU? Bueno, el plazo de prescripción para la PTU, en la Ley Federal del Trabajo se establecen estos plazos, artículo 516 nos dice que un año. ¿Cómo se cuenta el año? ¿Cómo se cuenta el año? A partir de la fecha en que se vence el plazo. Del día siguiente, ¿no? Del día siguiente, es decir, si es persona moral, la anual la presentamos el 31 de marzo, contamos los 60 días, me toca lo que sería el 30 de mayo, ese día es el último para pagar la PTU. A partir del 31 de mayo empiezo a contar un año, para que si en ese año no viene el trabajador a cobrar, pues entonces prescribe y ya no tiene derecho a cobrar la PTU. Entonces ese año empieza a contar del 31 de mayo, vamos a suponer la PTU de 2022, que debe pagar a más tardar el 30 de mayo de 2023 en un patrón persona moral. Y llega del régimen general de ley o reciclo. Entonces ya llega, la fecha límite es 30 de mayo. El trabajador que no ha podido ir a cobrar su PTU tiene del 31 de mayo de 2023 al 30 de mayo de 2024 para cobrar su PTU. Todavía el 30 de mayo de 2024 puede llegar corriendo a cobrar su PTU del 2022. Entonces, si no llega ese día, pues ya la perdió. Y si llega ese día, la puede cobrar. Todavía, pero, hay un pero. Los plazos de prescripción en materia laboral van a empezar a correr siempre y cuando el patrón cumplió con las obligaciones laborales. Tuvo que haber integrado la comisión mixta, el proyecto de PTU, y la comisión tuvo que haber determinado de qué forma se le iba a informar a los trabajadores, se les iba a comunicar para que vinieran a cobrar la PTU aquellos que ya no laboran en la empresa. Entonces, si acordaron, vamos a hacer una publicación en el periódico a nivel nacional y le informamos para que vengan, y yo cumplí con todos esos lineamientos, sí empieza a correr el plazo de prescripción. Si yo no cumplí con todo ello, no corre el plazo de prescripción. Es por el tema de vacaciones. Si no le entrego la constancia anual de antigüedad al trabajador, tampoco corre. No corre prescripción y puede para cobrar. las vacaciones. Pero bueno, aquí nada más, esto lo quería señalar porque en el formato de declaración anual de personas morales dice PTU no cobrada del año anterior y se suma a la determinada en este año
para efectos de reparto, que no necesariamente es eso, puede ser hasta dentro de 2 años, Sí, ¿no? sí. Si todo se hizo bien. Exacto. Sí, pero si lo hago mal, hasta en una de esas termino pagando 2 veces PTU. Así es. Porque me espero un año, la sumo a la que viene del siguiente, la reparto y después viene la demanda del trabajador, en donde me condenan a pagar PTU se de lo vas a años tener que anteriores pagar. porque no cumplí con estas Exactamente. obligaciones. Entonces, es mucho de cuidado esto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho su apoyo para la realización de este programa. Muy interesante. Un tema aparentemente sencillo, ya vimos que no. No lo es. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerden que tenemos una cita la próxima semana donde hablaremos de la razón de negocios. Va a ser una serie dedicada a este tema. Muchas gracias. Aquí tenemos una cita.